Vamos a continuar con la serie Morir para dar vida. Hoy vamos a tocar el tema número 3. Voy a hablar sobre el quebrantamiento de Pedro el apóstol. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la historia de hace 8 días de aquellos 2 caballos salvajes? ¿Se acuerdan? De Pancho y Pepe. Bueno, todos somos como aquel potro salvaje llamado Pancho. Aquel caballo rebelde, obstinado, autosuficiente, orgulloso, etcétera, etcétera, que se resistió a ser domado. Lamentablemente, su historia terminó mal. Murió en la miseria. Pero si somos dóciles como Pepe, aquel caballo que permitió ser domado y que terminó jalando la carreta del rey, entonces nuestra vida va a dar gloria a Dios. Y Él nos va a usar para bendecir a otros. El quebrantamiento, hermanos, es un proceso que Dios usa para llevarnos a la madurez. Ese es el propósito del quebrantamiento. Para formar el carácter de Cristo en nosotros. Y es por medio del quebrantamiento que nuestra vida comienza a ser domada por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo habló de la lucha que libró en su proceso de quebrantamiento. Este proceso todo cristiano también va a tener que librar esta lucha para ser formado al carácter de Cristo. Hay un pasaje que Pablo se refiere a esta lucha interna, que es Romanos capítulo 7, a partir del versículo 14. Es un pasaje un poco difícil porque Pablo entrelaza su experiencia antes de ser cristiano con después de ser cristiano. Entonces es un poco difícil este pasaje, pero vamos a tratar de explicar los textos que vamos a leer. Romanos capítulo 7, versículo 14. Aquí Pablo está hablando en su condición antes de ser cristiano. Y dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, o sea, la ley de Moisés es pura, la ley de Dios es santa, mas yo soy carnal, me dejo guiar por mis impulsos humanos, vendido al pecado. En la versión en lenguaje actual, esta última frase se la traduce vendido a la esclavitud del pecado. En la versión al día dice esclavizado al pecado. Todos nacemos en esa condición, esclavizados al pecado. Versículo 15, sigue hablando Pablo. Porque lo que hago no lo entiendo, dice. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, estoy aprobando que la ley es buena, es justa y santa. El problema no está en la ley o en la palabra de Dios, no. El problema, en otras palabras diciendo Pablo, no es la ley de Dios. El problema soy yo. El problema está en mí. Yo soy el problema. Ni Dios y menos su palabra. Yo soy el problema. Enseguida en el versículo 17 Pablo habla de su lucha interna ya siendo como cristiano. Dice el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello que previamente había dicho que no quería hacer, sino el pecado que mora, ¿dónde? En mí. Entonces, ¿dónde está el problema? En mí, en ti, en nosotros, en vosotros y ellos y aquellos. 18, fíjate lo que dice Pablo, y yo sé que en mí, yo sé, también tú tienes que saberlo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, esto es
importante subrayarlo, en mi carne, o sea, en mi cuerpo, ¿sí? Que está habituado al pecado, en mi mente, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, o sea, en su hombre interior, en su espíritu. En mi ser interior yo quiero hacer el bien, pero no el hacerlo. O sea, aquí empieza a describir la lucha. En mi interior quiero obedecer a Dios, quiero ser dócil, quiero, etcétera, pero en mi hombre exterior, en mi carne, esa se resiste. Continúo leyendo, versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Subrayo la palabra ley. Una ley es algo que se cumple sí o sí. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Es una ley que se cumple sí o sí. Cuando te tropiezas, nunca vuelas, siempre te vas al suelo. ¿Sí? Entonces Pablo dice, yo encuentro una ley, que el mal está en mí. O sea, en su carne, en su cuerpo, en su mente. Mas no en su nueva naturaleza, en su hombre nuevo que vive dentro de este cuerpo. No. Sino en mí, en mi carne. Porque según, aquí está, según el hombre interior, el hombre nacido de nuevo, la nueva creación espiritual que vive dentro de este cuerpo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y hay un niño que no debería de estar aquí. Ay, por favor, si lo controlan o a ver qué, pero no debería estar aquí. Sigo leyendo. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, o sea, en el hombre exterior, que se revela. Rebelarse aquí significa hacer guerra en el griego. O sea, mi hombre interior hace guerra con el exterior y viceversa. Veo otra ley en mis miembros que hace guerra contra la ley de mi mente, o sea, de mi espíritu, mi hombre interno, y que me lleva o que me quiere llevar cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En otras palabras, esa ley que está en mi carne me quiere atrapar de nuevo para seguir esclavizándome al pecado. Entonces en el versículo 24 Pablo hace una exclamación lamentando esa condición entre el hombre que no conoce a Cristo, pero aún después de conocerlo seguimos con una lucha. Y Pablo dice, miserable de mí. Qué condición tan más terrible la del ser humano. Miserable de mí. Y luego hace una pregunta. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? De este cuerpo de muerte donde hay una ley que siempre está rebelando contra la ley interna que está en mi corazón, la palabra de Dios, la ley de Dios. ¿Quién me va a librar? Y luego en el versículo 25 lo contesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, o sea, mi ser interior, sirvo a la ley de Dios. Lo vi en una frase un poco difícil de entender, trataré de explicarla. Dice, yo mismo con la mente, mi ser interior, sirvo a la ley de Dios o a Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, primero les voy a decir lo que no significa, mas con la carne a la ley del pecado sirvo. No significa que, o no se está justificando, como algunos tristemente malinterpretan esta parte del versículo. Dicen, no, pues esa ley ahí está y pues ni modo.
No, lo que está diciendo Pablo es que hay una ley aquí, pero hay una ley mayor que está dentro. Y la ley que es más fuerte puede someter la ley del pecado que está en mis miembros. Por ejemplo, la ley de gravedad se cumple sí o sí. Yo suelto mi teléfono, que le hace de cronómetro también, lo suelto, pero miren, lo detengo, no se cae. Otra fuerza, otra ley fuerte detiene eso. Eso es exactamente lo que Pablo está diciendo. O sea, antes nos arrastraba el pecado, pero ahora esa nueva naturaleza que Dios puso en nosotros es el hombre interior que tiene la fuerza para detener y anular la ley del pecado que está en mis miembros. No sé si me expliqué, espero lo haya hecho. Entonces, esa nueva naturaleza que ahora está en nosotros, dentro de este cuerpo de pecado, ahí mora el Espíritu Santo. Dice que somos templos del Espíritu Santo. Bueno, esa nueva naturaleza ya puede contrarrestar el pecado que mora en el hombre exterior o en mis miembros, en la carne, en la mente carnal que nos quiere seguir gobernando, pero ahora ya la podemos detener, ya le podemos decir no, porque ya no somos esclavos del pecado. Pero la nueva naturaleza que ahora está en nosotros y donde mora el Espíritu Santo nos ha liberado, liberado. Ahora somos libres de la esclavitud del pecado. Muy bien, vamos a otro texto que es importante en nuestro tema. 2 Corintios 4:16. El apóstol Pablo le dice a los corintios: por tanto, no desmayamos, aunque antes dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, va perdiendo a medida que pasa el tiempo, vamos alimentando el hombre interior y va perdiendo su fuerza, aunque también implica que vamos envejeciendo, pero aquí también tiene su connotación espiritual. A medida que el hombre nuevo, el hombre interno, lo alimentamos, se fortalece y somete más, con mayor fuerza, la ley del pecado que está en nuestros miembros. Esos pensamientos que luego se desbordan y vuelan por todos lados y no los puedo controlar, ahora ya tenemos la mente de Cristo. Entonces Pablo dice: no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior, la frase hombre exterior lo quiero subrayar, el hombre exterior, que es la carne, el cuerpo, se va desgastando. El interior, o sea, el hombre interior, no obstante, ¿qué le sucede? Se renueva de día en día, se fortalece de día en día. Y luego dice en el versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea, refiriéndose a todos los tribulaciones, pruebas, cosas que nos suceden, que a la vez Dios usa para quebrantar el hombre exterior, para que el interior salga. El carácter de Cristo. A eso le llama Pablo leve tribulación momentánea. Porque esta leve tribulación momentánea produce, genera en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, empezamos a vivir dándole más gloria a Dios cada día, al alimentar continuamente y sistemáticamente nuestro hombre interno. Ahora, el versículo 17, lo voy a leer en la versión al día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, que nos producen quebrantamiento, Pablo dice, lo que generan, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Lo que estamos encontrando aquí es una verdad que es muy importante.
que el hombre interior y el hombre exterior se oponen entre sí. Se oponen, luchan el uno con el otro. El hombre exterior siempre va a tratar de impedir que el hombre interior prevalezca y salga para dar vida a otro. Siempre la carne se va a imponer. Por ejemplo, te ofenden. El hombre interior perdona, porque está la nueva naturaleza. Y tú quieres perdonar, pero el exterior, o sea, tu mente carnal, tus emociones carnales, tu cuerpo carnal, dice, no, regrésasela. Y empiezas a luchar. No, pero yo soy cristiano y tengo que perdonarlo. No, pero no, eres un gallina. Y tú mismo empiezas en esa lucha. En el hombre interior, Dios depositó su vida. En el hombre interior. Depositó su espíritu. Depositó su poder. Y la palabra de Dios, como esta que estamos hablando, va directo al hombre interior para alimentarlo y fortalecerlo. Pero le da duro al hombre exterior. Por eso es que muchos, cuando escuchan la palabra de Dios, se resisten. Otros se rebelan. Otros hasta se van de la iglesia. El hombre interior o el hombre exterior, en este caso, en esta mente carnal, ahí es donde se encuentran nuestros pensamientos naturales, carnales. Esa mente carnal tiene que ser quebrantada, tiene que ser renovada por los pensamientos de Dios en nuestra mente. En el hombre exterior está nuestra voluntad, acostumbrada a hacer lo que le daba la gana. En el hombre exterior está también el asiento de nuestras emociones, puramente naturales, animales, como dice una traducción. Emociones que se desbordan en celos, en envidias, en amarguras, resentimientos, y pare usted la lista. ¿Sí? Eso está en el hombre exterior. Ahora, para que el hombre interior salga como perfume de olor fragante, para que salga del interior, tiene que ser quebrantado el hombre exterior, roto en pedazos como el vaso de alabastro. ¿Se acuerda de aquella mujer? Vamos a ver el proceso del quebrantamiento del hombre exterior en la vida de Pedro. Era muy necesario, como es necesario también en nuestras vidas. Miren, cuando Dios llamó a Pedro, Pedro era como un potro salvaje. Era rebelde, hablador, hasta más no poder, era orgulloso. Era como un diamante en bruto, así, sin forma, o mejor dicho, todo deforme. Era como ese diamante deforme, pero que debería de ser trabajado y pulido. Cuando Dios llamó a Pedro, era como una aislada semilla de trigo. Jesús, sabemos que lo llamó Pedro. Pedro en griego es Petros, que significa literalmente piedra pequeña. Ahora, por excelencia, Cristo es la roca, sabemos eso, ¿no? Cristo es la piedra angular, la roca firme, inamovible. Es el fundamento sólido que sostiene todo. Es el que sostiene la iglesia, o sea, a nosotros. Ahora bien, proféticamente, cuando Jesús le llama a Cefas, Petros o Pedro, piedra pequeña, proféticamente le está diciendo que va a trabajar en él. Como el escultor trabaja en una mole de mármol toda deforme, sin forma alguna. O sea, el material es
precioso, mármol. Se hacen obras de arte maravillosas. Entonces Jesús trabajaría en la vida de Pedro quebrantando su hombre exterior a golpes de cincel. Lo quebrantaría como el escultor golpea con el cincel a la piedra de mármol deforme. Así Jesús trabajaría en la vida de Pedro para transformar su carácter, para poderlo usar y para que le llevara gloria a Dios. Y saben, no tengo la menor duda de que Jesús es un experto escultor. Hace obras maestras como la hizo con todos los que se encontraron con él. Y lo va a hacer contigo y lo va a hacer conmigo. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. Ahora bien, el proceso de quebrantamiento, en ese proceso Jesús se va a enfocar siempre en aquellas áreas que necesitan ser cinceladas. Siempre. Por ejemplo, si es la avaricia, Jesús se va a enfocar en quebrantar esa área en ti o en mí, si fuera la avaricia. Como aquel joven rico que le dijo, te seguiré, Señor. Bueno, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. No, dice, ahí nos vemos. O sea, le dio el primer cincelazo y le sacateó y se fue. Si fueran los celos, el Señor va a dar cincelazos a esa condición del hombre exterior espantosa, huele feo. Si es orgullo, pues ni se diga. Ahí se va a enfocar el Señor y va a dar unos cincelazos y unos martillazos hasta que rompa el hombre exterior y le empiece a dar forma, como sucedió con Pablo. Si es autosuficiencia, si tú te crees la última Coca-Cola del desierto, ahí se va a enfocar el Señor, en darte los cincelazos para trabajar y romper el hombre exterior. Y así sucesivamente. Las cosas que despiden mal olor delante del Señor, que son de nuestro hombre exterior, el Señor se va a enfocar poco a poco, te va a ir tratando, puliendo, ¿sí? Dando cincelazos, en fin, incluye todo aquello que sea del hombre exterior, de la carne. Jesús se va a tomar el tiempo para quebrantar cada área de nuestra vida. El asunto es que eso duele. Eso duele porque le duele a la carne, al hombre exterior. Vamos a ver al hombre exterior de Pedro en todo su esplendor, pero también vamos a ver cómo el Señor trabajó con él, cómo lo va a hacer con nosotros. Recordemos nuevamente aquel pasaje de Mateo 16, no lo vamos a leer, lo tenemos en mente, lo toqué hace unas cuantas semanas. El pasaje de Mateo 16, cuando Jesús les dice a sus discípulos que va a morir en manos de sus enemigos. Ustedes recordarán el pasaje. Pedro trata de evitarlo. Señor, que nada de esto te acontezca. Y Jesús lo reprende. Lo reprende por su ímpetu desbordado, por su reacción arrebatada, sin analizar, sin pensar. O sea, era de mecha corta para todo, precipitado. La mente carnal de Pedro le impedía entender el plan de Dios para salvar al mundo de sus pecados y salvar a toda la humanidad. Y Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Estás reaccionando con todo tu hombre exterior, con toda tu carne, con todos tus defectos, y me estás impidiendo ir a la cruz, tratando de impedir que yo vaya a la cruz. Y Jesús lo reprende.
Hay un pasaje conmovedor donde se ve claramente cómo el hombre exterior de Pedro era muy evidente. Vamos a leer. Hay muchos pasajes, pero yo quiero mencionar Mateo 26, versículo 30. Mateo 26, 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y luego les aclara: pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y vean la reacción impulsiva, sin análisis de lo que está diciendo Jesús. Aquí se ve en toda su proyección el hombre carnal, con la mente carnal, con reacciones del hombre exterior totalmente carnales, precipitadas, soberbias, autosuficientes. Y en el versículo 33, respondiendo Pedro. ¿Por qué no respondió Juan o alguno otro de los discípulos? Porque él era siempre como que quería ser siempre quería salir en la foto, pues, para que me entienda. Esos son rasgos de la naturaleza caída. Querer ser el que todos aplauden, el que todos aprueban, el famoso, qué sé yo. Y reacciona Pedro y le dice al Señor: aunque todos estos debiluchos, faltos de fe, que no confían en ti, aunque todos se escandalicen de ti, fíjate lo que dice: yo nunca me escandalizaré. Yo nunca haría una cosa así. Hay un dicho, una frase que dice: nunca digas nunca. ¿Sí la han oído esa frase? Nunca digas nunca. Nunca digas que tú no harías algo que otro hizo. Nunca lo digas. ¿Sabes por qué? Porque vas a terminar haciéndolo. Vas a terminar haciéndolo. Decir yo nunca haría esto o yo nunca haría aquello es manifestar abiertamente tu hombre exterior. Te estás proyectando solito: yo nunca haría algo así. Estás proyectando tu mente carnal. Estás proyectando o estamos proyectando la confianza excesiva en nosotros mismos. Miren, cuando juzgamos duramente a alguien que hizo algo grave, penoso, vergonzoso o algo reprobable, y decimos yo nunca haría eso, déjame decirte una cosa. En ese momento, cuando tú dices yo nunca haría eso que hizo aquel o aquella, en ese preciso momento ya quedaste expuesto no solo a hacer lo mismo, sino cosas peores. ¿Por qué? Porque estás dándotela de perfecto. ¿Y quién es perfecto? Nadie. Entonces, al no ser perfectos, no podemos ponernos en una posición: ay, yo no haría, mira nomás lo que hizo, ay, no es posible, yo nunca haría eso. No, tranquilo. Ahora, si tú persistes en eso, tienes esa actitud, necesitas quebrantamiento en esa área, como Pedro lo necesitó. Dios va a quebrar esa actitud de soberbia, de seguridad carnal. Si a mí me pusieran a hacer esto, se darían cuenta quién soy yo o la capacidad que tengo, porque yo no lo haría como lo haces. Ay, eso huele feo, mal.
Nomás que no nos damos cuenta. Pablo, el apóstol, le da una advertencia a los corintios que tenían esa actitud. Ellos aseguraban que ellos nunca harían lo que los israelitas hicieron en el desierto. ¿Qué hicieron los israelitas en el desierto? Murmuraron, ¿se acuerdan? Cayeron en idolatría, se hicieron un becerro de oro, codiciaron cosas, fornicaron, o sea, hicieron un montón de cosas horribles. Y Pablo les advierte a los corintios por una razón, porque Pablo se estaba dando cuenta que los corintios estaban soberbios y decían cosas así como yo nunca me haría un ídolo, yo nunca haría esto, yo nunca haría lo otro. Y Pablo les dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 11, el contexto de los primeros versículos es de que Israel murmuró, cayó en idolatría, codiciaron cosas, etcétera, etcétera. Noten, 1 Corintios 10, 11. Y estas cosas, las antes mencionadas, les acontecieron a los israelitas como ejemplo. Como ejemplo. Y están escritas, ahí está, para amonestarnos a nosotros. Ahí incluía a los corintios y luego nos incluye a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 2000 años después nos alcanzan nosotros para amonestarnos. Entonces, tú ves a una persona bien idólatra y dices, ay, nomás qué ignorante. Ay, no, ay, Dios mío, con esta ignorancia. Yo nunca me haría un ídolo. Mira, la avaricia es idolatría. Si tú eres de los que dices, ay, para mí mis hijos los adoro. Esa palabra solamente se usa para Dios, no para tus hijos. Que si hay idolatría, entonces hay mucha idolatría, mucha ignorancia, mucho adulterio espiritual. Entonces cuando nosotros decimos, yo nunca, mira, pobres católicos con sus monitos, aguas. Te estás proyectando, nos estamos proyectando el hombre exterior. Yo nunca haría eso. Entonces Pablo dice, no, a ver, Corintios, espérenme. Estas cosas les acontecieron, como ejemplo, están escritas para amonestarnos, para que no caigamos en lo mismo. Por eso les dice en el versículo 12, así que el que piensa estar firme, yo nunca haría eso. El que piensa estar firme, mire que no caiga. El mismo versículo, en la versión del lenguaje sencillo, se lee así. Por eso dice, nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Volviendo con Pedro, Jesús les dice, esta noche se van a escandalizar de mí. Y luego yo nunca me voy a escandalizar de ti. Yo no soy como estos. Yo nunca me voy a escandalizar de ti. Versículo 34. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Yo hago una imagen en mi mente de esa escena y veo al Pedro proyectándose y me veo yo proyectado, ¿sí? Porque somos iguales. Y veo a Pedro con esos rasgos del hombre caído, aunque ya había sido llamado por el Señor, ya conocía a Jesús, pero seguía siendo gobernado por esa ley que estaba en su mente, en sus miembros.
y lo seguía llevando cautivo. Tenía que el Señor quebrantar eso para que el hombre interior, al cual Jesús había estado alimentando por 3 años, enseñándoles la palabra, sembrando en ellos, pudiera un día salir y gobernar esa ley que está en nuestros miembros, y aprendiéramos a pensar como piensa Dios. A veces cuando me piden consejo me dicen: pastor, deme un consejo. Ya me platican su situación. Yo les digo: bueno, mira, yo no te voy a decir lo que yo pienso. Yo te voy a decir lo que Dios dice al respecto. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque lo que yo pienso, si yo tengo una lucha con la mente carnal, si yo doy mi opinión del hombre exterior, que suele hacer lo que le da su gana, pues lo más seguro es que dé un consejo desacertado. Siempre trato de ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que va a llegar al hombre interior de la persona que está pidiendo el consejo. Y ya la persona, una vez recibido, se vuelve responsable. Porque si, por ejemplo, el tema que vimos de restituir, pues esa palabra iba directo al hombre interior para alimentarlo y fortalecerlo. Pero eran unos cincelazos para romper el hombre exterior. Durísimo que nos dio el Señor. Y algunos de nosotros nos resistimos. Algunos se resistieron y no han hecho la tarea, y prevaleció su hombre externo, y se justifican en su mente carnal. Dicen: no, bueno, pero ella fue la que me ofendió, él fue el que... Y empezamos un montón y seguimos igual, retrasando solamente el proceso. Y seguimos siendo gobernados por esa ley que está en nuestro miembro, porque el hombre interno no puede salir, porque el externo se pelea con él y le hace la guerra. Vamos al versículo 34, Mateo 26, 34. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, o sea, no pasó mucho para darle un cincelazo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y vean la reacción otra vez de Pedro. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Yo nunca te negaré. Pero miren la frase con la que termina el versículo 35. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Fíjense, el mal ejemplo, la carne llama a la carne. La carne llama a la carne. El mal ejemplo tiene, no sé, bueno, es parte de la lucha, pero el mal ejemplo tiene más, como que tiene más fuerza, entre comillas, que el buen ejemplo. Como que el mal ejemplo no nos cuesta absolutamente pues, mucho, no nos cuesta mucho seguirlo, el mal ejemplo. Pero el buen ejemplo sí nos cuesta seguirlo. ¿Por qué? Porque el vaso de alabastro, esta piedra de mármol, está muy dura. Y aquí los discípulos están viendo a Pedro, todo ese diálogo. Entonces cuando él dice: yo no te negaré, y todos los discípulos: nosotros tampoco, ninguno de nosotros te va a negar. Y esa es la influencia que tiene la carne, hermanos, y las reacciones y las acciones del hombre carnal, de la mente carnal, del hombre exterior. He ahí, esto hace resaltar la importancia que hay en que aprendamos a vivir conforme a la ley
que está dentro de nosotros. La ley en el capítulo 8, después del capítulo 7 de Romanos que leímos, miserable de mí, ¿quién me librará? Gracias doy a Jesucristo. En el capítulo 8, versículo 1 dice, mas la ley del Espíritu de vida en Cristo, la ley del Espíritu de vida en Cristo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, ahora ya la puedo contrarrestar. El problema es a cuál de los dos hombres que moran en ti estás alimentando más. Si estás alimentando más tu hombre interno, su alimento preferido es el pan de la vida, es la palabra de Dios, es Cristo. Si estás alimentando al hombre interior, este está creciendo fuerte, fortalecido. En Efesios Pablo dice, fortalecidos con poder en el hombre interior. Ese está bien musculoso si lo alimentamos bien. Ahora, si alimentamos el hombre externo o exterior, también va a estar musculoso. Si a ti te hieren, alguien te despreció y te dolió hasta lo más profundo de tu ser, así decimos, ¿no? El hombre interior quiere salir y perdonar y orar por el que te ofendió. Pero el hombre externo se rebela y empieza a hacer guerra contra el hombre interno. Un maestro mío, yo lo he contado en otras ocasiones, de la Biblia, me dijo en una ocasión así, a mí me gustaba mucho hablar después de las clases, hablaba mucho con los maestros y les preguntaba y yo le decía, oiga, hermano, oiga maestro, no lo enfado de tan, no, ¿cómo crees? Al contrario, pues lo que Dios me ha dado, pues es una bendición depositar. Y una vez, este maestro mío de la Biblia me dijo, mira Chuy, cuando tú sientas que algo en tu vida, yo lo voy a mencionar como en el hombre carnal, en el hombre exterior, te está queriendo arrastrar, sean celos, envidia, avaricia, o sea, los pecados de la carne, de la mente. Dice, por ejemplo, me dice, si es el orgullo, dice, yo tengo un ejercicio espiritual bien poderoso, te lo voy a compartir. Por ejemplo, si yo batallo o tú batallas con el orgullo, busca todos los versículos que haya en la Biblia donde menciona el orgullo. Todos los pasajes. Y léelos. Y tú te vas a empezar a dar cuenta lo que le sucede al orgulloso y lo que le sucede al que se arrepiente de su orgullo. Tú te vas a empezar a dar cuenta lo que le sucede, en otras palabras, al hombre exterior y al hombre interior. Híjole, cuando hice mi primer pues examen de esa lección que me estaba dando el maestro, usé una concordancia. Hoy, el día de hoy hay más. Antes eran muy limitadas, eran muy delgaditas. Después salió una así impresionante y ahora hay concordancias hasta en el celular traigo una concordancia, imagínate nada más. Entonces, cuando empecé a hacer mi primer examen y empecé a leer todos los textos, ¿duele? Pues ¿cómo no va a doler? Es como si estás herido y luego te aplican alcohol o algo que te arde y te duele y tú haces una reacción natural de no. Si hasta con una cortadita en el dedo, que tú le dices a tu esposo que estaba allí clavando algo, a ver, déjame curarte. Ay, y está ya desmayándose el marido porque se dio un martillazo y ay, 2 gotitas de sangre y ay, siente que
que ya se está muriendo, ¿no? Entonces le pones un poquito de alcohol y bueno, pero sabemos que eso va a evitar la infección, ¿sí o no? Lo sabemos. Y aunque duela, lo soportamos. Bueno, la analogía es muy parecida. La Biblia dice y asegura que la palabra de Dios es como medicina. Entonces tú tienes una situación que tú ya te diste cuenta que luchas en tu mente, en tu ser, eres gritona, eres de mecha corta y a todo mundo le grita. Ese es un rasgo que necesitas identificar y te lo han dicho 20,000 veces. Pero tú dices, no, es que tú, y empieza a trabajar el hombre carnal y la revira. No, es que tú me provocas. Bueno, agárrate, es muy buen ejercicio, créanmelo. Todos los versículos que hablan sobre eso, léelos y vas a sentir el martillo y el cincel del Señor. Y te va a doler, luego te va a echar alcohol. Y te va a arder. Entonces aquí los discípulos, dice Pedro, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Jesús tenía que quebrantar ese rasgo del hombre carnal en la vida de Pedro. Era fundamental. Ahora, después de que aprendieron a Jesús, miren lo que sucedió. Vamos a leerlo. Mateo 26, versículo 69. O sea, ya habían apresado a Jesús. Lo voy a leer en la versión al día. Los discípulos salieron corriendo por todos lados. Es más, es muy probable que el primero que corrió fue Pedro. Y los otros que habían dicho, nosotros tampoco te negaremos, se desaparecieron. Una vez escuché una historia en vivo de un misionero que en aquellos años, en los años 80, él misionaba en Rusia, cuando Rusia era comunista y estaba prohibido predicar y las iglesias estaban muy reguladas, muy restringidas, perseguían a los cristianos fieles. Los light pues les daban chance de que se reunieran, pues eso no hay mucha diferencia, ¿no? Y este misionero contó que en una ocasión llegaron como 8 soldados rusos y con un puntapié abrieron la puerta del local donde estaban reunidos un buen número de cristianos, de manera subterránea, ¿sí? Escondida. Y cuando dieron el golpazo y entraron los soldados con aquellos rifles de asalto AK-47, se paran, se suben, todos los hermanos se quedaron petrificados y uno se sube así en la plataforma y dice, todo aquel que quiera salvar su vida, salgas en este momento, y apuntándoles con la metralleta. Y que empiezan a salirse, salvando su vida. Y de, 80, 90 personas que había, quedaron como 25. Ya son todos, pues los vamos a acribillar a todos ustedes. Y se empezaron a acomodar algunos. Otros le hacían así. Y cuando ya se fueron, cerraron la puerta, el comandante baja su arma y dice, hermanos, somos cristianos, venimos a reunirnos con los verdaderos cristianos. Híjole, yo cuando escuché esa historia dije, wow, ¿y qué si ahorita sucediera eso? Más de uno saldría corriendo. Más de uno. Y después de haber cantado
Dios tiene todo el control. No, hermano, no confiemos en este hombre externo, en esta mente que aunque Dios nos ha dado inteligencia, pero nunca vamos a lograr ser más inteligentes que Él. Nunca. ¿Qué sucedió? Mateo 26:69. Mientras Pedro estaba sentado afuera en el patio, o sea, corrió, pero como que algo en su interior dijo, bueno, de lejecitos voy siguiéndolo. De hecho, el Evangelio de Juan así dice, que lo iban siguiendo de lejos. Ya no se acercaron porque los agarraban, ¿no? Entonces se mezcla Pedro, dice, estaba sentado fuera en el patio, dice, una sierva del sumo sacerdote, y se le acercó a Pedro y le dijo, tú también estabas con Jesús de Galilea. Lo reconoció. Y miren la reacción de Pedro, versículo 70. Pero Pedro lo negó frente a todos. Háganle todos, una. El que había dicho, no te negaré. Ahí está la primera. Lo negó frente a todos, diciendo, no sé de qué me estás hablando. Entonces él, o sea Pedro, se fue hacia la puerta del patio, cambió de posición. Y otra mujer la vio y le dijo a los que estaban allí, este hombre estaba con Jesús de Nazaret. De nuevo Pedro lo negó, pero ahora juró con juramento y dijo, yo juro que no conozco a ese hombre. ¿Cuántas van? 2. El que había dicho, yo nunca te negaré, ya lleva 2 y en un ratito, Versículo 73. Un poco después, los que estaban allí se le acercaron y le dijeron, tú realmente eres uno de ellos. Se nota por la forma en que hablas, o sea, con acento galileo. Entonces él, órale, miren, comenzó a maldecir. O sea, en su hombre externo, su carne en todo su esplendor, comenzó a maldecir y a decir puros pi, pi, pi en la cámara, ¿no? Pi, 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 pi. Hasta aturdía el bip. Es probable que alguno aquí esté diciendo, yo jamás haría lo que Pedro hizo. No han entendido el mensaje. Mira nomás Pedro, yo nunca lo haría. Mejor miren, chirrín chinchín, como dicen. Pero vamos ahí a la escritura. Entonces él comenzó a maldecir y juró, yo no lo conozco. Wow. En ese momento cantó el gallo. En ese momento cantó el gallo. Algunos ya tienen el gallo bien ronco. Les canta y les cae el gallo. Y nomás no les cae el 20. No agarran la onda. Una de dos. O no son hijos de Dios, ¿y cómo resisten con el hombre interior si no está nacido de nuevo? Si está muerto. Si no tienen en su conciencia cargos de conciencia, que se le llama así, y Dios es amor, no pasa nada. Lo más seguro es que no seas ni nacido de Dios, ni nacido de nuevo. ¿Cómo vas a...? No pones la mínima resistencia. Ya dejen que descanse el gallo. En ese momento cantó el gallo.
Versículo 75. Entonces Pedro recordó. Esas palabras que le había dicho Jesús se habían anidado y encarnado en el hombre interior, en su corazón, lo más profundo de su ser, hasta sus huesos. Ese es el poder de la palabra de Dios. Entonces Pedro recordó que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo, dirás 3 veces que no me conoces. Se acordó. Vino una andanada de cincelazos sobre la vida de Pedro. El Señor tuvo que acelerar el trabajo en la vida de Pedro. Entonces algo sucede. Pedro salió de ahí y lloró amargamente, con un dolor profundo. Su hombre interno, el Espíritu Santo que estaba dentro de él, se entristeció, se dolió. El hombre interior se conmovió y lloró con una tristeza muy profunda. Dice aquí que lloró amargamente, o sea, la idea es con mucho dolor interno de haber hecho lo que hizo, de haber hecho lo que él aseguraba que nunca iba a hacer. Y salió y se fue a algún lugar por ahí, qué sé yo, a llorar. ¿Cuántas cosas pasarían por su mente? Sin duda que algunas frases pasaban por su mente, las enseñanzas de Jesús, aquel memorable sermón del monte: bienaventurados los humildes de espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores. Tremendo, tremendo. Bueno, después de ese doloroso y amargo quebrantamiento, Pedro estaba listo para ser usado por Dios. Al siguiente día crucifican a Jesús, lo entierran, resucita al tercer día, se les aparece a todos los discípulos y lo ven cara a cara. Y en Juan capítulo 21, versículo 15, el Cristo que había muerto, ya resucitado, con las marcas de los clavos en sus manos, habla con sus discípulos. Pedro estaba ahí, porque después se volvieron a juntar cuando escucharon: el maestro ha resucitado. Y Jesús los encuentra y dice en el versículo 15: Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero vean la pregunta de Jesús: ¿me amas más que estos? Mira, si hubiera sido el Pedro anterior a este quebrantamiento, hubiera dicho: yo te amo más que todos estos. Estos no sirven para nada. Yo sí te amo. La pregunta de Jesús es a propósito. ¿Me amas más que estos? Y señala a los otros que estaban ahí. Y miren la respuesta de Pedro, del quebrantado Pedro. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero ya no dijo: yo más que aquellos. No, ya no dijo: no, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le responde: apacienta mis corderos. ¿Por qué esta encomienda no se la dio antes?
porque se los hubiera comido, los hubiera pateado, hubiera abusado de ellos con ese carácter espantoso que tenía. No te voy a soltar a mi rebaño hasta que no trate contigo y ponga un corazón de pastor que cuide mis corderos. Los corderos aquí son los recién nacidos en Cristo. Versículo 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas, apacienta a mis corderos y pastorea a mis ovejas. ¿Cuántos han visto esos videos donde las ovejas dan topes? ¿Sí los han visto esos videos? Bueno, busquen ahí en Tuyu, en YouTube, busquen ovejas que dan topes. No, además te va a salir una escena, hay un video donde un pastor lleva como 300 ovejas. Entonces las lleva hacia los pastos, pero una de esas, así de esas rebeldes como usted comprenderá, se viene por detrás de él y se le lanza y le da un tope y lo tumba y cae de boca el pastor. Y el pastor queda todo atontado y la oveja vuelve a agarrar impulso y le vuelve a dar otro. Es muy violento. Bueno, Pedro sabía que las ovejas así eran. Y le dice: pastoréalas, porque ahora ya vas a entender. Hermanos, hay gente que habla nada más porque tiene boca, pero lo único que hacen es proyectar su hombre exterior. Hay gente que dice cosas como: los pastores no hacen nada, se vienen de poner a trabajar. Ay. Uno tiene que, bueno, si un pastor no ha sido quebrantado, pobre de las ovejas. Pero si un pastor ha sido quebrantado y tratado, va a apacentar a los corderos y va a pastorear las ovejas, aunque le den topes. El pastor va a aguantar. Como les dije en una ocasión, que una hermana de aquí de la congregación, no sé por qué, se me acercó al final, me dijo: ay, pastor, usted es muy impaciente. Ay, le digo, en ese tiempo acabamos de cumplir 30 años de haber iniciado Casa de Oración. Le digo: oye, hermana, ¿cuánto tienes en la congregación? Ay, hermano, pues más de 20. Le digo: tengo 30 años aguantándola. Y usted me dice que no soy paciente. Bueno, a lo mejor no lo soy. Bueno, Dios va a seguir tratando conmigo. Ya vamos para 40 y todavía aquí estamos. Y todavía con más deseos de pastorearlos y de llevarlos en los caminos de Dios. Pero sí ha habido cincelazos gruesos, de los cuales no me quejo, los necesitaba, como Pedro los necesitaba. Versículo 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Cuántas veces le dijo: ¿me amas? Ese Señor, te amo, salió del hombre interior. Estoy dispuesto, Señor. Finalmente, hermanos, en el libro de los Hechos, no vas a leer, pero léalo usted, se lo dejo de tarea. En el capítulo 2, vemos a un Pedro predicando uno de los mejores, o mejor dicho, uno de los más poderosos mensajes que predicó el apóstol. Ya no era el apóstol impetuoso, rebelde como Pancho. No, ahora jalaba la carreta del rey. ¿Cuál fue el resultado de esa tremenda predicación?
dice en el libro de los Hechos capítulo 2, y se convirtieron más de 3,000 personas. Pedro ya no era el mismo. Dios lo había quebrantado. Posteriormente, ya en el ocaso de su vida, escribió 2 cartas. En una de ellas se proyecta un Pedro diferente al que vemos proyectado en los evangelios. Y por lo que escribe, vemos a un Pedro humilde, quebrantado, amoroso, paciente, dueño de sí mismo. Y escribió en 1 de Pedro 5:5, vean lo que escribió. Igualmente jóvenes, está instruyendo, está pastoreando a los corderos. Estad sujetos a los ancianos, o sea, sométense, eviten pleitos. Como diciéndoles, porque yo fui joven y fui rebelde. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Sean humildes. Yo no lo fui en mis primeros años. No tienen por qué recibir más cincelazos de los necesarios. Revístanse de humildad, sean dóciles como Pepe, diría yo. Porque Dios resiste a los soberbios y le da gracia, favor a los humildes. Humillaos pues, dice, bajo la poderosa mano de Dios. Porque si no se humillan, Él los va a humillar y les va a doler más. De por sí el quebrantamiento duele, pero cuando te rebelas duele más el doble. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Versículo 10, miren cómo termina su primera carta. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, como yo lo padecí, Él mismo os perfeccione, como a mí me perfeccionó, y afirme, como Él me afirmó a mí, fortalezca, como Él me fortaleció a mí, y establezca, como Dios me estableció a mí. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El diamante en bruto había sido quebrantado por el cincel divino. Adornó en un anillo la mano de Dios. El potro salvaje había sido domado, ahora jalaba la carreta del rey. El grano de trigo había muerto, ahora alimentaba a las ovejas por las que su maestro había dado su vida. ¡Wow! Esa es una obra maestra en la vida de un ser humano. Yo quiero eso, aunque me duela. Morir para dar vida. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Nos identificamos, Señor, con la vida de Pedro. Desde el día que tú lo llamaste, toda su trayectoria en sus primeros 3 años, donde proyectó todo lo que él era en su antigua vida: orgullo, soberbia, vanagloria, autosuficiencia, tantas cosas que dejaba ver su mente carnal, tantas cosas que dejó ver a través de los evangelios, pero también a través de ellos vemos cómo tú, de manera paciente y tierna, que aunque dolorosa, quebrantabas a tu apóstol, Señor.
a tu siervo. Ese quebrantamiento hizo salir al hombre nuevo que habitaba en Pedro. Ese frasco de alabastro fue quebrantado y salió el perfume de olor fragante. La semilla murió. El potro ahora es domado. Y ahora pudo servirte, jalando la carreta. Le diste responsabilidad, que cuidara tus ovejas. Tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, Señor, pero incluido está el quebrantamiento. Esos momentos en que nuestra voluntad será rota en pedazos, para aprender a hacer no lo que queremos, sino lo que debemos. Para terminar diciendo: algún día no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Para que cuando agredan al hombre exterior, el interior inmediatamente salga y controle, domine, sujete la mente del hombre carnal, las reacciones emocionales negativas del hombre exterior. Gracias, Señor, por la obra maestra que estás haciendo en nuestras vidas. Lo agradecemos, Señor. Solo pedimos que el Dios de toda gracia nos capacite como capacitó a Pablo y le dijo: bástate mi gracia, para que te perfecciones, Señor, en nuestras debilidades. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da fortaleza, porque alimenta el hombre interno. Nuestra nueva naturaleza ha sido alimentada, fortalecida, nutrida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor y que Dios les bendiga.